Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso yo voy a mostrar cómo realizar este cuellito símil camisa con estos pequeños piquitos en la parte de las esquinas. Aquí nosotros vamos a poder realizar estos lindos cuellitos. Van a ver que mientras más decorado nosotros le pongamos a la parte del montado y más que todo la decoración, más atractivos se van a ver estos cuellitos. Yo voy a estar realizando la opción más sencilla porque aquí lo importante va a ser la forma que voy a generar con estas pequeñas solapitas a través de vueltas acortadas y al mismo tiempo con disminuciones. Entonces, a través de esas dos técnicas yo voy a generar estos lindos cuellitos símil camisa. Aquí yo traigo mi hoja de cálculos. Vamos a comenzar a realizar este cuellito símil camisa con vueltas acortadas, pero al mismo tiempo yo voy a estar trabajando con una doble disminución. A través de esta doble disminución es que yo consigo esta forma de solapitas en la parte de las esquinitas. Aquí es donde yo voy a tener esta doble disminución. Entonces, yo para realizar este cuellito voy a utilizar un ejemplo final de 40 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando termine mi cuellito voy a tener 40 puntos al final. Entonces, aquí yo voy a estar trabajando con una cantidad de puntos ya al azar, pero esto va a cambiar dependiendo el talle para el cual yo quiera tejer y obviamente la muestrita 10 por 10 centímetros. Sin mencionar que se va a ver mucho más atractivo dependiendo del montado de puntos que yo elija, ya sea uno tradicional, uno tubular, uno italiano y si no, uno de piquitos como yo tengo aquí. ¿Estamos? Entonces, yo voy a estar trabajando con 40 puntos finales, pero aquí la altura final se la va a dar uno, la cantidad de vueltas acortadas que yo voy a estar trabajando, que sería la ida, la vuelta, la ida, la vuelta, y también el montado y la decoración, como les dije hace un momento. Dependiendo el tipo de decoración, yo voy a tener un cambio en el montado y una altura extra que voy a estar generando aparte de lo que sería el efecto de las vueltas acortadas. Entonces, la altura final se lo doy con la cantidad de vueltas acortadas y disminuciones que voy a tener aquí, más la decoración extra que yo quiera generar. Aquí yo voy a estar trabajando con dos demasías en realidad. ¿Qué son estas demasías? Serían márgenes extra o puntos extras que yo voy a necesitar para poder generar este efecto de piquitos porque voy a estar generando una doble disminución. ¿Qué demasías voy a tener? Primero que nada voy a tener dos puntitos a cada lado y estos dos puntitos ahí me van a servir para el cierre final. Entonces, esto va a estar incluido en la parte de las esquinitas. Pero también, dependiendo el decorado, básicamente la curva y más que todo podríamos decir la cantidad de vueltas acortadas que yo quiera generar, voy a tener una altura más grande también. Estas disminuciones, a diferencia de lo que yo he hecho en otros videos, van a estar únicamente en un solo lado. ¿Qué sería? Yo voy a tener una disminución cada dos hileras. O sea que voy a disminuir en el frente, en el dorso voy a tejer todos los puntos como se presentan. Voy a estar repitiendo esto todo el tiempo. Disminución en el frente, dorso, tejo todos los puntos como se presentan. Por eso yo he generado un pequeño diagrama. En este pequeño diagrama yo voy a tener la cantidad de puntos necesarias que voy a estar utilizando para este cuellito de 40 puntos, pero quiero que vean que voy a estar realizando una doble disminución. Y como voy a estar realizando una doble disminución, voy a tener que tener más cantidad de puntos todavía. ¿Qué sería esto? Yo voy a necesitar los puntos que voy a tener sobrantes a los costaditos y más que todos los puntos que voy a ir disminuyendo. En realidad mi cuellito final tiene que tener 40 puntos, pero ¿cuántos puntos en realidad yo voy a estar montando? Tomando en cuenta la cantidad de vueltas acortadas que yo quiera generar y más que todo la cantidad de hileras que yo quiera generar para la altura deseada, yo voy a tener que tomar en cuenta los puntos finales de mi montado, o sea, qué medida final quiero que tenga mi cuellito, que en mi caso eran 40 puntos, y a eso yo le voy a agregar tantas demasías como disminuciones yo tenga. O sea que
Mi cuellito en este caso tiene 36, pero como yo les dije, yo quería 40 puntos. Yo necesito 2 puntitos para el cierre final a cada lado, entonces yo voy a tener 36, 37, 38, 39 y 40. Son los 40 puntos finales que yo necesito, pero como yo voy a estar trabajando con una disminución a cada lado, yo tengo que agregar los puntos que voy a disminuir. Y como voy a agregar los puntos que voy a disminuir, en mi caso quería hacerlo muy sencillo y agarré un numerito redondo para que ustedes lo puedan ver. Yo voy a estar disminuyendo 10 puntos a cada lado. Entonces, en cada una de las disminuciones, yo voy a generar una disminución paralela en las dos esquinitas. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un cuellito con solapitas. Entonces, para hacer este pequeño piquito que tengo en la parte de las esquinitas, yo tengo que hacer esta doble disminución. Entonces, yo voy a disminuir 10 puntitos a la derecha, 10 puntitos a la izquierda en cada una de las solapitas. Entonces yo aquí voy a estar disminuyendo 40 puntos. Esta es la demasía extra que yo me voy a dejar para darle la altura de la solapita. Entonces, ¿cuántos puntos voy a montar? El cuello final, que eran los 40 puntos, más la demasía 1 del lado derecho, la demasía 2 del lado derecho, la demasía 3 del lado izquierdo y la demasía 4 del lado izquierdo. Siempre el cuello final se va a mantener en la parte central y las demasías las voy a hacer en las dos esquinitas para generar estas solapitas. Entonces, si yo sumo todos estos puntos, van a ver que yo voy a tener los 80 puntos finales con los que voy a trabajar. Así, al generar mis pequeñas disminuciones, yo voy a quedarme únicamente con un cuellito de 40 puntos porque los puntos extra los voy a ir eliminando en la parte de las solapitas. Entonces, yo voy a comenzar con un montado muy sencillo. Voy a hacer una altura pequeña y en base a eso voy a empezar a generar este pequeño cuellito símil camisa con vueltas acortadas y doble disminución. Yo voy a comenzar a realizar mi cuellito. Voy a utilizar unas agujas circulares más que todo para que ustedes me vean doblar o curvar el tejido, pero esto tranquilamente puede hacerse con agujas rectas. Yo voy a utilizar una lanita o un estambre doble para que ustedes lo puedan ver bien y me voy a ayudar con los pequeños marcadores. Yo voy a hacer el montado de puntos más sencillo y más que todo un borde decorado muy pequeño. Voy a arrancar con un nudito corredizo, un hilo encima del otro, formo una pequeña E, hilo va por debajo y por adentro, o sea, saco este pequeño hilito por la E y aquí voy a tener yo mi pequeño nudo corredizo. Ubico este nudo corredizo en mi aguja y ajusto. Y ahora, yo voy a montar los 80 puntos que necesito para que a medida de que yo haga estas disminuciones a cada lado me quede con 40 puntos. Aquí traté en realidad de tener un cuellito mediano, pero que a ustedes les sirva para distintos talles, más que todo la altura de la solapita. Entonces, yo voy a tomar el hilo entre índice y pulgar, giro mi mano, formo una pequeña V corta, aguja va por debajo y por adentro de esta V corta y voy a tirar. Y así voy a montar los 80 puntos. Aquí tengo dos. Hilo entre índice y pulgar, giro mi mano, veo la V corta, aguja va por debajo y por adentro y tengo 3. Así hasta tener los 80 puntos. 77, 78, 79 y 80. Una vez que yo terminé de montar los puntos, siempre los tengo que contar. Entonces, acomodo y cuento. 2, 4, 72, 74, 76, 78 y 80. Ahora que yo verifique que tengo la cantidad de puntos necesarios, yo voy a comenzar con la pequeña decoración y dije que voy a hacer la decoración más sencilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a girar. Aquí, como mis puntos están recién montados, voy a tejer el primer punto, pero después voy a pasarlo sin tejer. ¿Cómo comienza este jersey doble faz o este bordecito decorado? Yo voy a ajustar primero mi tensión
y voy a fingir que voy a estar haciendo un elástico simple donde tengo un derecho, un revés, un derecho, un revés, y lo que voy a hacer es tejer únicamente el punto derecho. Punto revés, voy a pasar el punto sin tejer. Entonces, yo aquí voy a comenzar primer punto en la primera hilera, entonces tejo. Tejo este primer punto como derecho. Aquí yo ya voy a comenzar, finjo que tengo un punto revés, lo tengo que pasar sin tejer, pero aquí el hilo es lo único que yo voy a cambiar. El hilo se va a mover, pero el punto va a pasar sin tejer. Entonces, revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer a la aguja derecha. Derecho, hilo va hacia atrás y voy a tejer. Es como si estuviera haciendo un elástico simple, pero el revés pasa sin tejer. Revés, hilo va hacia adelante, ven el movimiento del hilo si va. Punto, pasa sin tejer a la aguja derecha. Así hasta llegar al final. Entonces, derecho, hilo va hacia atrás y lo tejo. Revés, hilo va hacia adelante, punto, pasa sin tejer. Cuidado por favor con la primera hilera, el resto va a ser un poquitito más fácil. Entonces, hilo hacia atrás, si es derecho, tejo. Aquí yo ya me estoy acercando al final, si tengo un derecho, hilo va hacia atrás, tejo el punto. Revés, hilo va hacia adelante, punto, pasa sin tejer a la aguja derecha. Derecho, hilo va hacia atrás, tejo el punto como derecho, revés y como es el último punto lo voy a tejer. Tejo como revés y giro. Aquí giro y ya comienza a notarse este pequeño montado. ¿Cómo sigue esto de ahora en más? De ahora en más yo voy a repetir la misma hilera que hice antes, solo que en este caso va a ser un poquito más fácil porque ya pasamos la primera hilera. Entonces sigo repitiendo lo mismo. Derecho lo tejo, revés, paso sin tejer. Derecho lo tejo, revés, pasa sin tejer. Lo único importante acá es el movimiento del hilo. ¿Qué cambia ahora en esta segunda hilera? En la segunda hilera lo que va a cambiar es que como ya tejí mi primer punto en la primera hilera, de ahora en más este punto pasa sin tejer. Entonces, primer punto, pasa sin tejer a mi aguja derecha. Veo un revés, hilo va hacia adelante, punto, pasa sin tejer. Derecho, hilo va hacia atrás, tejo el punto como derecho. Ven que ahora por ahí resulta un poco más fácil porque ya he hecho una hilera. Entonces, sigo repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo que voy a estar generando yo con esto? Yo con esto voy a generar el inicio del montado y este borde gordito que voy a tener yo al comienzo de mi tejido. Entonces, ¿cuántas veces voy a repetir yo esta misma hilera cuando llegue al final? Lo voy a repetir tantas veces como alto quiera yo el borde. O sea, este es el borde que voy a estar generando. Entonces, al comienzo de mi tejido voy a hacer aproximadamente 1 centímetro de este montado especial. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es tejer el derecho, hilo adelante, pasa, punto, sin tejer. Tejo derecho, revés, hilo adelante, pasa el punto, sin tejer. Así hasta llegar al final. Último punto, lo tejo como revés y voy a girar. Aquí giro y ya puede verse el pequeño montado que he generado en la parte inferior que parece una pequeña puntilla. De ahora en más yo voy a repetir la misma hilera todo el tiempo hasta llegar a tener este pequeño centímetro que he decidido dejar en la parte inferior de mi cuellito. Entonces, ajusto mi tensión. Primer punto pasa sin tejer porque no estoy ya en la primera hilera. Si veo un revés, hilo pasa adelante, punto, pasa sin tejer. Si hay derecho, hilo va hacia atrás y lo tejo. Así voy a continuar hasta tener el centímetro deseado en la parte inferior.
van a ver que lentamente, a medida que yo vaya repitiendo esta hilera todo el tiempo en ambos lados, voy a comenzar a tener este pequeño centímetro más gordito, o lo que se conoce como el pequeño jersey doble faz. Entonces, así lentamente voy a generar mi centímetro de borde. Entonces, yo voy a continuar repitiendo esta hilera todo el tiempo hasta llegar al centímetro. Y de ahí en más, recién vamos a comenzar a hacer estas vueltas acortadas y esta disminución para generar los piquitos. Entonces, yo termino todo esto hasta llegar al centímetro. Aquí ya puede verse el centímetro que he generado repitiendo exactamente la misma hilera. Tejo el derecho, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés. Lo que hice en realidad fue un jersey doble faz. Y en la parte inferior puede verse como un pequeño detalle de decoración que parece en realidad una especie de encaje. Eso es lo que yo intentaba generar. Traigo mi hoja de cálculos, veo mi gráfico y si ustedes recuerdan yo les dije me voy a dejar 2 puntitos de borde y voy a tener 10 puntos a cada lado para la disminución. Entonces, desde el final hacia la marca donde va el candadito serían 10 puntos de disminución más el borde, o sea 12 puntos. Del otro lado exactamente lo mismo porque esto es simétrico. ¿Qué voy a ir haciendo cada vez que yo vaya disminuyendo? Voy a ir eliminando uno de estos puntos donde yo tengo mi pequeño marcador. Así es como yo me voy a empezar a quedar con lo que sería 40 puntos al final de todos estos 80 puntos que yo tengo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es señalarme en las esquinas los puntos donde van a ir los marcadores. De esquina hacia el centro, 12 puntitos marcador. De esquina a centro, 12 puntitos nuevamente. Recuerden, aquí las disminuciones las vamos a hacer en un solo lado. Aquí estoy en una esquina, cuento 12 puntitos y voy a ubicar un pequeño marcador. Cuento 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Marcador. A ver si se ve. Marcador va en la aguja, no en la lana. Vuelvo a contar. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Voy del otro lado. Nuevamente lo mismo. 12 puntos marcador. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Marcador otra vez en la aguja, no en la lana. Vuelvo a contar. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahí recién voy a comenzar a tejer. Aquí voy a comenzar a tejer y quiero que vean dónde están ubicados estos marcadores. Justo el punto donde están los marcadores es donde yo voy a tener que generar estas disminuciones. Yo voy a generar una disminución antes y después del marcador, igual que en el otro lado, porque esto es simétrico. Disminución antes y después del marcador. ¿Qué disminución pueden utilizar? La que ustedes deseen. Yo aquí voy a repetir simplemente la misma para no confundirlos. Yo voy a tejer 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Así es como yo voy a generar esta disminución. Entonces, voy a arrancar ajustando mi tensión y voy a ir avanzando hasta casi chocarme con el marcador. Entonces, aquí, primer punto pasa sin tejer. Sigo tejiendo el resto de los puntos como derecho, ya no estoy realizando yo el borde, aquí voy a tejer todos los puntos y voy a ir avanzando lentamente hasta casi chocarme con el primer marcador. De hecho, quiero dejarme 2 puntitos antes del marcador. Entonces, yo aquí voy tejiendo lentamente todos estos puntitos como derechos. Cuando llegue a 2 puntitos antes de mi marcador, aquí puede verse 1 y 2, yo voy a comenzar a realizar mi disminución. Pero recuerden, esta disminución se hace solamente en el frente. Entonces, yo aquí voy a tomar estos 2 puntos que están aquí y los voy a tejer como si fueran uno. Entonces, tomo los 2 y atravieso los 2 y los tejo como si fueran uno. Ahí está mi primer disminución antes del marcador.
paso el marcador y nuevamente voy a tener que hacer una disminución. Así es como se empiezan a generar estos piquitos. Entonces, paso marcador, tomo 1, tomo 2 y tejo los dos como si fueran 1. O sea, los voy a tejer como si fuera derecho, pero tengo que atravesar los dos. Atravieso los dos, los tejo como si fuera 1, hago mi disminución, cuidado aquí con la tensión, nunca me suelten la lana y sigo avanzando. Voy a ir tejiendo todo el resto de los puntos hasta nuevamente casi chocarme con el siguiente marcador. Esta disminución la vamos a hacer únicamente antes y después de los marcadores. Después todo el resto de los puntos los seguimos tejiendo de manera normal. Aquí no estamos haciendo nada raro, simplemente los voy a ir tejiendo como derecho. Quiero llegar a 2 puntos antes del siguiente marcador. Aquí ya me estoy acercando al marcador. Sigo tejiendo todos los puntos como derecho. Quiero parar en 2 puntos antes del marcador. Aquí puede verse 1, 2. Entonces lo que yo voy a hacer es tejer los dos como si fueran 1. Tomo los 2 puntos, atravieso los dos y los dos los tejo como 1. Paso marcador, lado izquierdo, nuevamente tengo que hacer una disminución. Entonces tomo 1, tomo 2, atravieso los dos como si fueran 1 y los tejo como derecho. Ajusto muy bien la tensión, cuidado con eso por favor. Ahí comienzan los piquitos y una vez que yo terminé lo que sería mi primer disminución de los 2 marcadores, ahí recién voy a comenzar mis vueltas acortadas. ¿Cómo viene esto de las vueltas acortadas ahora? Yo voy a tener que tejer los siguientes puntos que voy a disminuir. Entonces siempre voy a tejer 2 puntos como si fueran 1. Acá tengo 1. Necesito el segundo y un tercero que me sirva a mí para continuar tejiendo. Entonces eso es lo que yo voy a hacer cada vez que yo pase los marcadores. Voy a tejer 3 puntitos y ahí recién yo voy a girar. Aquí es cuando yo empiezo mis vueltas acortadas y voy a fingir que llegué al final de mi hilera. Giro. Hago de cuenta que terminé, pero van a ver que aquí de todas maneras me van a quedar más puntos. Yo voy a pasar el primer punto sin tejer y voy a continuar tejiendo todo en la puntada que he elegido, que en mi caso es Santa Clara o punto musgo. Todos los puntos como derecho. Yo dije, la disminución va a estar solamente del lado del frente. En el dorso no voy a hacer ninguna disminución. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer todos estos puntos como se presentan, o sea, todos los puntos como derecho. Aquí la única disminución lo voy a hacer en la hilera del frente. Entonces en el dorso simplemente voy a tejer todos estos puntos como derecho. Voy a pasar lentamente los marcadores, no voy a hacer ninguna disminución porque la disminución la hice en la hilera anterior y voy a ir avanzando hasta cruzar el otro marcador. O sea, yo quiero ir avanzando hasta chocarme con el otro marcador del otro lado. Entonces, aquí simplemente voy a ir tejiendo todos estos puntitos como derecho. Así es como voy a ir generando el alto en lo que sería mi tejido. Tejo todos los puntos hasta chocarme con el marcador. Aquí me estoy acercando al marcador del otro lado. Sigo tejiendo todos los puntos como derecho. Aquí no hay disminución. Paso marcador y voy a tener que repetir lo mismo que hice en la vuelta cortada del otro lado. Yo aquí voy a tener que generar para mi vuelta cortada los puntos que necesito en la hilera que sigue, que es la disminución. Voy a tejer 2 puntitos para la disminución y uno más que me sirva de borde. Entonces todo el tiempo yo voy a tener que estarme dejando 3 puntitos a cada lado, así para poder hacer mi vuelta cortada. Entonces una vez que yo tejí 3 puntitos de este lado, van a ver que acá me quedan todavía puntos.
voy a fingir nuevamente que llegué al final de mi tejido y nuevamente voy a hacer una vuelta cortada. Entonces, como hago vuelta cortada, tengo que girar. Giro, finjo que termine y aquí es donde todo vuelve a comenzar de nuevo. Estoy en el frente de mi tejido, entonces, ¿qué tengo que hacer? La disminución. Primero, ¿cómo viene esto? Paso mi punto sin tejer a mi aguja derecha. Estoy en el frente, tejo esos dos puntos como si fueran uno. Disminución antes y después del marcador. Entonces, tomo los dos puntos, atravieso sí o sí los dos, a ver si se puede ver ahí. Tengo que atravesar los dos y los tejo como derecho. Paso marcador. Vuelvo a hacer la disminución porque disminución va antes y después del marcador. Tomo los dos puntos, aquí se ven los dos, atravieso los dos y los dos los tejo como uno. Ajusto muy bien la tensión y sigo tejiendo todo el resto de los puntos como derecho. Aquí se va a notar cómo estos piquitos comienzan a generarse. A ver, yo voy a tejer un poquito más y lo voy a mostrar. Van a ver que aquí, si yo me paro en la esquinita, comienza a verse un pequeño bultito en la parte inferior. Justo aquí debajo de mi marcador. Ahí es donde comienzan a verse estos piquitos del cuellito. Entonces, yo simplemente voy a ir repitiendo eso. Tejo todos los puntos como derecho hasta casi chocarme con el siguiente marcador porque tengo que repetir la disminución. Aquí ya me estoy acercando al marcador, aquí lo puedo ver. Tejo mi último punto, puede verse que tengo dos puntitos antes de mi marcador. Tengo que volver a hacer la disminución. Tejo los dos como si fueran uno. Entonces yo voy a atravesar los dos, a ver si se ve. Tengo que atravesar los dos los tejo como derecho y ajusto mi tensión. Paso marcador. Nuevamente viene disminución. Disminución siempre es antes y después del marcador en la hilera del frente. Entonces, tomo dos puntos, ahí se pueden ver que tengo dos, atravieso los dos y los dos los tejo como uno. Siempre, por favor, ajusten bien la tensión. Y van a ver que aquí se va a notar el primer quiebre de mi vuelta cortada. ¿Cómo voy a continuar? Una vez que yo tejí mi disminución, necesito agregar el punto que viene para la otra vuelta cortada. Entonces tejo uno, el segundo que tengo en mi aguja y voy a agregar uno que me había dejado en espera. Siempre tengo que tener 3 puntitos antes de girar en la vuelta cortada. A ver si se nota. 1, 2 y 3. Finjo que llegué al final. Giro. Estoy en el dorso de mi prenda. Todo vuelve a comenzar y yo tengo que, en el dorso, tejer todos los puntos como se presentan. No hay disminución en este lado. Entonces, primer punto, pasa sin tejer a mi aguja derecha. No lo tejo el primer punto y de ahí en adelante tejo todo el resto de los puntos como derecho. Voy pasando los marcadores en el dorso. No tengo que realizar ninguna disminución. ¿Qué es lo que voy a repetir? Lo mismo que hice en el otro dorso. Llego hasta el final, tengo que tejer 3 puntitos más y ahí recién vuelvo a girar. Esto se va a repetir todo el tiempo. Choco con marcador, marcador pasa, estoy en el dorso, sigo tejiendo y aquí voy a sumar por favor 3 puntitos. 1, 2 y uno de los que había dejado en espera. 3. Verifico tener 3, 1, 2 y 3 y ahí recién yo voy a girar para generar mi vuelta cortada. Aquí acomodé un poquitito mi tejido y van a ver que cada vez que yo hago una vuelta cortada va a ir creciendo la parte central. Las esquinitas no va a pasar nada. ¿Qué es lo único que yo voy a ir a hacer? Cada vez que yo haga una vuelta cortada voy a ir tomando un puntito a la vez.